Bienvenidos y bienvenidas al teórico masivo de educación física adaptada. En este teórico vamos a estar hablando de síndrome metabólico y prescripción del ejercicio para el mismo. En primera instancia, resulta esencial definir lo que es el síndrome metabólico. Según los autores que se encuentran allí arriba a la izquierda, el síndrome metabólico es una acumulación de varios trastornos que en conjunto aumentan el riesgo de que un individuo desarrolle enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, complicaciones vasculares y neurológicas como un accidente cerebrovascular. El trastorno metabólico se convierte en un síndrome si la persona tiene tres de las siguientes características: una circunferencia de cintura de más de 101,6 centímetros en el caso de los hombres y más de 90 centímetros en el caso de las mujeres. Triglicéridos elevados, 150 miligramos por decilitro de sangre o más. Colesterol de lipoproteínas de alta densidad, reducido a menos de 40 miligramos por decilitro de sangre en hombres y menos de 50 miligramos por decilitro de sangre en mujeres. También una glucosa en ayunas elevada de más de 100 miligramos por decilitro, valores de presión arterial sistólica de 130 milímetros de mercurio superior y 85 milímetros de mercurio superior en el caso de la diastólica. El síndrome metabólico tiene serias implicaciones para la salud y los costos de atención médica de una persona. Existe una gran prevalencia a nivel mundial y hay varios estudios al respecto de esta evidencia. En el cuadro violeta podemos observar una tabla que también contiene los criterios diagnósticos dentro de las guías del American College on Sport and Medicine. La etiología del síndrome metabólico es el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física y la predisposición genética. La característica más relevante del síndrome es la acumulación de tejido adiposo y disfunción tisular, que a su vez conduce a la resistencia de la insulina. Las citocinas proinflamatorias, que son un tipo de molécula de señalización celular que es secretada por células inmunitarias como las células T colaboradoras y los macrófagos y ciertos otros tipos de células que promueven la inflamación, se liberan del tejido adiposo agrandado, lo que genera e impacta negativamente en el manejo de la insulina del cuerpo de la persona. La resistencia a la insulina se puede adquirir o puede deberse a una disposición genética. El deterioro de la vía de señalización, los defectos del receptor de insulina y la secreción defectuosa de insulina pueden contribuir a la resistencia a la insulina. Con el tiempo, la culminación de esta causa del desarrollo del síndrome, que se presenta como daño vascular y autonómico. La distribución de la grasa corporal también es importante y se sabe que la grasa de la parte superior del cuerpo juega un papel importante en el desarrollo de la resistencia a la insulina. La acumulación de grasa puede ser visceral o subcutánea. La grasa visceral puede contribuir a la resistencia a la insulina más frecuentemente que la grasa subcutánea. Sin embargo, se sabe que ambas juegan un papel protagónico en el desarrollo del síndrome metabólico. En el caso de la obesidad, la parte superior del cuerpo se liberan altos niveles de ácidos grasos no estratificados del tejido adiposo, lo que hace que los lípidos se acumulen en otras partes del cuerpo, como el hígado y los músculos, lo que perpetúa aún más la resistencia a la insulina. El síndrome metabólico influye negativamente en varios sistemas del cuerpo. Continuando con lo mencionado anteriormente, la resistencia a la insulina causa daño microvascular, lo que predispone a la persona a una disfunción endotelial, resistencia vascular, hipertensión e inflamación de la pared vascular. El daño endotelial puede afectar la homeostasis del cuerpo, causando enfermedad arteriosclerótica, como mencionaba anteriormente, y desarrollo de la hipertensión. En el caso de la hipertensión, como hemos visto en nuestro módulo de enfermedades cardiovasculares,
sabemos que afecta negativamente a diversas funciones corporales, incluido el aumento de la resistencia vascular y la rigidez, lo que provoca enfermedad vascular periférica, cardiopatía estructural que compone una hipertrofia ventricular izquierda y miocardiopatía, y conduce a una insuficiencia renal. Los efectos acumulados de la disminución endotelial y la hipertensión debido al síndrome metabólico pueden dar como resultado una cardiopatía isquémica. La disfunción endotelial también puede causar trombogenicidad en la sangre y la hipertensión provoca resistencia vascular a través de la cual se puede desarrollar la enfermedad de las arterias coronarias. Además, la dislipemia está asociada con el síndrome metabólico y puede impulsar el proceso arteriosclerótico, que conduce a la cardiopatía isquémica sintomática que mencionaba anteriormente. Quisiera presentarles un artículo de revisión que me resultó relevante para esta temática, que hace referencia a la adicción de las personas a los alimentos poco saludables, que son ricos en azúcares, grasas y sal, y su uso desmedido que provoca el aumento sistemático de enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, dislipemia e hipertensión arterial. Las estrategias globales de salud pública para controlar el consumo desmedido de alimentos poco saludables, así como los esfuerzos médicos y de los propios pacientes por regular hábitos alimenticios que dañan su salud, han sido infructuosos la mayoría de las veces. Esto sugiere que el control sobre el consumo exacerbado de alimentos no es una cuestión volitiva susceptible a ser modulada, sino que podría tratarse de una adicción a los alimentos. Esto podría plantear un nuevo paradigma sobre cómo deben ser abordadas diferentes enfermedades en la que los aspectos nutricionales tienen un papel central. Los investigadores concluyeron que la disponibilidad de productos de bajo costo potencialmente adictivos, sumados a la falta de información sobre la combinación de riesgos para la salud, el consumo excesivo de los mismos, representa un peligro que actualmente afecta a gran parte de la población mundial. Una gran cantidad de evidencia implica la adicción a la comida al desarrollo del sobrepeso y la obesidad. La adicción a la comida probablemente también esté relacionada con el desarrollo y el empeoramiento de enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2, hipertensión y síndrome metabólico. Estas enfermedades representan millones de muertes en todo el mundo año tras año. Sin un tratamiento holístico de las enfermedades metabólicas con una perspectiva biopsicosocial que se considera adicción a la comida como parte del problema, es probable que muchos esfuerzos para contenerlos resulten infructuosos. Les voy a dejar el link de acceso al artículo completo en la sección de EVA para que lo puedan leer tranquilamente más en profundidad. En relación al tratamiento para el síndrome metabólico, el American Sports of Medicine, basándose en las recomendaciones del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol, plantea el enfoque en 3 intervenciones que incluyen control de peso, actividad física y tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular asociados que pueden incluir la farmacoterapia. Las pautas de la Federación de Diabetes Internacional para la intervención primaria incluyen, en primer lugar, la restricción de ingesta de energía para lograr una pérdida de peso de 5 a 10% dentro de un año. En segundo lugar, aumentos moderados de la actividad física consistente con las recomendaciones con el consenso de salud pública de 30 minutos de intensidad moderada de actividad física la mayoría de los días de la semana. Y por último, el cambio en la composición de la ingesta dietética, que consiste en modificar los factores de riesgo cardiovasculares específicos. Es decir, disminuir los carbohidratos simples, aumentar la proteína magra en la ingesta y reducir las grasas saturadas. La intervención secundaria de la Federación incluye la farmacoterapia para los factores de riesgo vasculares. Varios estudios sugieren un papel importante para la actividad física
y un mayor estado físico en la mitigación del síndrome metabólico. Cada factor de este síndrome está en cierta medida influenciado favorablemente por las intervenciones que incluyen actividades físicas, dado que la prevalencia y sus componentes individuales, en particular la obesidad y la resistencia a la insulina, ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Las guías de varias organizaciones profesionales han pedido mayores esfuerzos para reducir la incidencia de esta condición y de los componentes de la misma. Si bien no se puede esperar que las intervenciones de actividad física que conducen a una mejor condición física normalicen la resistencia a la insulina, los trastornos de los lípidos, la obesidad y el efecto combinado del aumento de actividad física en estos marcadores de riesgo ha demostrado en varias oportunidades que una mejora del estado físico de ambas cosas tiene un impacto importante en los resultados de salud relacionados con el síndrome metabólico. La terapia con ejercicio es una intervención rentable tanto para prevenir como para mitigar el impacto del síndrome metabólico, pero sigue siendo poco utilizada debido a la gran barrera que hay en relación a la adherencia al ejercicio físico de las personas. En cuanto a la frecuencia, intensidad, tipo y tiempo de ejercicio físico en el síndrome metabólico, es generalmente consistente con las recomendaciones para la salud de adultos con respecto al ejercicio aeróbico, de resistencia y de flexibilidad, como vimos en el módulo 1 de la unidad curricular, ¿sí? En relación a las personas sanas. La dosis de actividad física para mejorar los resultados de salud y el estado físico es consistente con el consenso de salud pública y las recomendaciones van desde 150 minutos por semana o 30 minutos de actividad moderada o 30 minutos de actividad moderada la mayoría de los días de la semana. Debido a la agrupación de factores de riesgo cardiovasculares y diabetes mellitus, junto con la probable presencia de enfermedades crónicas y condiciones de salud que acompañan el síndrome en cuestión, se sugieren algunas consideraciones. En la prescripción del ejercicio para personas con síndrome metabólico se debe prestar atención a cada factor de riesgo o condición presente y ajustarse a ellas, con los criterios más conservadores utilizando para establecer cargas de trabajo iniciales. Se adhieren las recomendaciones para la diabetes mellitus tipo 2, que ya estuvimos viendo, la obesidad y el sobrepeso, y la hipertensión arterial. Con el tiempo, y según se tolere mayor duración, pueden ser necesarias intensidades más altas para lograr resultados significativos de salud y de estado físico, ¿verdad? Siempre manteniendo una progresión en cualquiera de las capacidades a trabajar. Para reducir el impacto del síndrome metabólico, las variables que se consideran factores de riesgo, tanto factores de riesgo cardiovasculares y diabetes mellitus, en el caso del entrenamiento físico inicial se debe realizar una intensidad moderada, como decía anteriormente, es decir, entre un 40 y un 59% del VO2 o de la frecuencia cardíaca de reserva por minuto, en 150 minutos por semana o 30 minutos la mayoría de los días para permitir óptimas mejoras de salud y de estado físico. Cuando siempre obviamente intentando progresar hacia una actividad más vigorosa, ¿sí? Llegar a más de un 60% del VO2 y de la frecuencia cardíaca de reserva. La reducción del peso es un objetivo importante para las personas con síndrome metabólico, por lo tanto, aumentando gradualmente los niveles de actividad física hasta aproximadamente 250, 300 minutos por semana o 50-60 minutos en 5 días, puede ser necesario cuando sea apropiado, ¿sí? Y la persona pueda tolerarlo. Las cantidades diarias y semanales pueden acumularse, como ya hemos visto anteriormente, en múltiples episodios o situaciones, que pueden ser de más de 10 minutos de duración y se van acumulando. Y pueden incluir varias formas de intensidad moderada
en el estilo de vida de la persona, ¿sí? Para algunos individuos, la progresión de 60 a 90 minutos de actividad física puede ser necesaria para promover y mantener una pérdida de peso, como ya habíamos visto en sobrepeso y obesidad. En el caso del entrenamiento de fuerza-resistencia, cuando se combina este entrenamiento con el aeróbico, puede producir mayores disminuciones en la prevalencia del síndrome metabólico que cuando se entrena solamente de forma aeróbica. El entrenamiento de resistencia se recomienda para 2 o más días a la semana, en el que se fortalece, en el que se trabaja el fortalecimiento muscular, como ya sabemos, y esto reduce el riesgo de adquirir dislipemia, la alteración también de la glucosa en ayunas, la prehipertensión y el aumento de la circunferencia de cintura. Todo lo que forma parte, como vimos anteriormente, del síndrome metabólico. El entrenamiento de resistencia se deben tener los mismos cuidados que para las personas con diabetes mellitus. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y me encuentro a las órdenes en el espacio de reducido y en los foros del curso en EVA. Saludos.